Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presenta Punto de Vista, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Punto de Vista, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Continuamos con nuestro espacio en Radio Sucesos y damos los buenos días a través de Telesucesos. Hoy tenemos como invitado al doctor José Hidalgo. Él es el director general de Cordes. Cordes hace una serie de análisis del país, José, que nos interesa a todos mirarlos, analizarlos. Los últimos de los que ustedes han hablado tienen que ver con ingresos tributarios y deuda externa. Siempre cuando uno es universitario, está en las aulas, mira lo que ocurre con la famosa deuda externa. ¿Cuál es la situación actual del Ecuador frente a los créditos externos? ¿En cuánto está nuestra deuda y qué posibilidades tenemos de seguir endeudándonos? Buenos días, Claudia. Muchas gracias por la invitación. La deuda externa pública total del Ecuador actualmente está levemente por encima de los 20.000 millones de dólares. ¿Es la vez que más grande es la deuda en el país? No, en realidad la deuda siempre se suele considerar como porcentaje del PIB, es decir, frente al tamaño de la economía. Y en ese sentido, la deuda externa actual es bastante menor que en años anteriores, sobre todo antes de la crisis del fin del siglo pasado. El tema con la deuda externa actual, y especialmente con la contratada por este gobierno, es que es una deuda con vencimientos muy cortos y con tasas de interés bastante altas. Le pongo un ejemplo. Nosotros hicimos en Cordes una estimación de cuánta deuda externa se contrató entre 2007 y 2015. ¿Sí? Se contrataron casi 28.000 millones de dólares, de los cuales más o menos 8.000 millones correspondían a gobiernos seccionales, entonces no se los puede adjudicar al gobierno, o al Banco del Estado, que trabaja fundamentalmente con gobiernos seccionales, entonces también dejamos de lado esa deuda. Solo el gobierno central o empresas que dependen del gobierno central contrataron en esos 8 años deuda por 20.800 millones. Y de esos 20.800 millones, casi el 50% tiene un plazo de vencimiento menor a 10 años o máximo de 10 años y paga intereses en torno al 6% o más. Entonces es una deuda sumamente cara que está dejando una herencia muy pesada a la próxima administración. Nosotros establecimos que únicamente de la deuda contratada durante la gestión del presidente Correa, el próximo gobierno va a tener que pagar más o menos 2.500 millones de dólares anuales por servir la deuda externa. Como comparación, el presidente Correa viene pagando en promedio más o menos 1.700 millones, y no solo de la deuda contratada en anteriores gestiones, sino también durante su propia administración. Entonces, él está dejando una carga mucho más pesada de la que recibió. Quisiera que nos ayude, José, en decir por qué usted considera que la deuda es cara. Habla del 6%. ¿Cómo o a qué tasas están endeudándose países vecinos, como a los nuestros, Colombia, Perú y otros países? ¿Y por qué Ecuador paga más intereses y tiene una deuda más cara que otros? Este programa llega a todos los sectores, a quienes saben de economía y quienes no sabemos de economía. Entonces, ¿por qué es deuda cara con un 6% o es deuda barata si es un crédito para construir una casa, con la misma tasa? Por ejemplo, le pongo un ejemplo, Claudia. Ecuador emitió el año pasado o colocó bonos en el mercado internacional, hizo 2 colocaciones, cada una por 750 millones. Una de esas colocaciones pagó un interés del 8,5% y la otra un interés del 10,5%. Más o menos en los mismos meses, países vecinos colocaron bonos, incluso a plazos más largos, con intereses en torno al 4 o al 5%, es decir, casi la mitad o la mitad de lo que tuvo que pagar el Ecuador. ¿Por qué el Ecuador paga una tasa tanto más alta que la que pagan otros países vecinos? Porque los inversionistas en el exterior perciben al país como una economía más riesgosa, es decir, como que las posibilidades de que no llegue a honrar su deuda externa son más altas que para países como Chile y Perú. Y en eso entra el famoso riesgo país. El riesgo país es un índice que mide la capacidad o la voluntad de los países para honrar sus obligaciones externas. En el caso del Ecuador, el índice de riesgo país cerró ayer en 1080 puntos, que
Es una buena noticia en el sentido de que hace pocas semanas estaba en 1.700 y finalmente... hemos mejorado. Hemos mejorado porque... Hemos disminuido un poco más de 600 puntos. Exacto, y aún mayor, mientras más alto es el riesgo país, más alta es la tasa que tienen que pagar un país. O más difíciles de conseguir un crédito también. Sí, o más difícil, porque directamente, pongamos el ejemplo de Venezuela, su riesgo país está por encima de 3.000 puntos, directamente nadie le presta a Venezuela. O es imposible que Venezuela coloque bonos en el mercado internacional. Pero si bien el riesgo país del Ecuador ha bajado, como usted acaba de mencionar, más de 600 puntos, el tema es que si comparamos con el riesgo país de Chile, Colombia o Perú, los índices para esos países están por debajo de 400 puntos. Y esa diferencia de más o menos 600 puntos o incluso 700 con algunos países significa más o menos 7 puntos porcentuales más de tasa que tiene que pagar el Ecuador en comparación con lo que pagarían esos países. ¿Y por qué sucede eso? En primer lugar, el riesgo país del Ecuador está muy vinculado con el precio del petróleo. La caída del índice en las últimas semanas responde principalmente a que el precio del petróleo se ha venido recuperando levemente. Y ayer se recuperó más, está en más de $40 y el WTI. Exacto, ayer superó los $40 y eso permitió que, si uno se fijaba en el riesgo país de los países que tienen al petróleo como un producto importante de exportación, el riesgo país de todos cayó ayer, incluido el del Ecuador. Pero ¿por qué hay esta diferencia? Porque el Ecuador tiene un muy mal historial de pago. Usted recordará que en el año 2008-2009 el gobierno declaró ilegítima una porción de la deuda externa, principalmente bonos contratados por gobiernos anteriores, y declaró el default y luego compró esos bonos a un precio mucho menor que el nominal. Y eso ya estableció que el riesgo país del Ecuador sea más alto que el de los otros países, porque ya hay esa referencia histórica de que el Ecuador tiene esta costumbre de no pagar cumplidamente sus obligaciones. Y a eso se suma, esta es mi opinión, que también en el exterior se percibe que la situación de las cuentas fiscales en el país es muy complicada. Un ejemplo de eso son los atrasos que viene acumulando el gobierno, el déficit que el gobierno, de hecho, yo creo que está tratando de ocultar porque está considerando ingresos petroleros que el año pasado no llegaron para disminuir el monto que presenta de déficit. Entonces, son factores que hacen que el riesgo país del Ecuador sea mucho más alto que el de los vecinos y que por lo tanto el país tenga que pagar una tasa de interés mucho más alta que los vecinos. Usted lo que habla, riesgo país, el problema de fiscal que tenemos de momento, incluso internamente, no es fácil que el gobierno pague a gobiernos autónomos centralizados. Vimos los problemas de Solca, vemos los problemas de empleados, trabajadores, del ISFA, una serie de elementos que demuestran que el Estado no está honrando los pagos puntualmente. Exacto. Esto genera más problemas con riesgo país, pero al mismo tiempo el haber bajado 600 puntos posibilita que el Ecuador pueda conseguir créditos frescos. Sí, porque hace 3 semanas o 2 semanas que el riesgo país estaba en 1.700, directamente era inviable colocar bonos, porque eso implicaría haber colocado bonos a una tasa más o menos del 20% anual, que es absurda para una deuda soberana. Con el nivel actual, la tasa seguiría siendo bastante alta, yo creo que superaría el 12 o el 13%, pero creo que el gobierno, que como hemos visto en las últimas semanas, está dispuesto a empeñar el país con acuerdos como el de Schlumberger, que se ampliaría también al campo Sacha, con créditos poco claros como este que firmaron con ICBC a una tasa de más o menos del 7%, pero que todo da a entender que se trataría de una nueva preventa petrolera. Yo creo que al gobierno en este momento, que está desesperado por recursos y que de hecho está contratando deuda no para obras de infraestructura, sino para honrar, como usted mencionó, atrasos anteriores, creo que ya podrían estar pensando nuevamente en colocar bonos, si es que el riesgo país baja de los 1.000 puntos y obviamente si es que hay la demanda para bonos ecuatorianos. El tema es que si el gobierno está considerando esto, por ejemplo, coloca 1.000 o 2.000 millones de dólares a un interés de en torno al 12%, digamos que sean 2.000 millones, eso significaría pagar solo en intereses 240 millones de dólares cada año. Es decir, el gobierno podría, por último, patear la pelota hacia adelante, aliviar un poco la situación fiscal, pero dejar a su sucesor una situación mucho más comprometida de lo que ya le está dejando, porque hay que recordar... ¿Qué puede hacer el sucesor? Porque usted ya decía, el Ecuador debe más de 20.000 millones de dólares en la deuda pública. Sí. Esto son créditos a corto plazo, dice, todos son de menores a 10 años. Ajá. El siguiente gobierno, sea de la misma línea política o sea de otra línea política, tiene que enfrentar los pagos, pagar intereses, en un momento dado pagar créditos. ¿Cómo trabajar el nuevo gobierno? Porque hay que pensar 1 año o 2 años más adelante qué va a hacer con la carga que tiene en deuda.
Sí, no, el nuevo gobierno realmente tiene una situación muy difícil porque además del impacto sobre las cuentas fiscales que generan estos servicios de la deuda que debería pagar el próximo gobierno, también genera un impacto muy fuerte en lo que se conoce como balanza de pagos, que son finalmente las transacciones que el Ecuador hace con el resto del mundo. Esto es importantísimo para el Ecuador porque en una economía dolarizada, depende de la cantidad de divisas que ingresan al país y de la cantidad de divisas que salen. Si el gobierno está dejando un servicio de la deuda tan fuerte como más o menos solo hasta lo contratado hasta 2015, sin tomar en cuenta todo lo que puedan hacer hasta el fin del periodo del presidente Correa, 2.500 millones de dólares anuales por servicio de la deuda es muchísima plata, tomando en cuenta que en los próximos años, al menos en 2017, 2018, no se prevé una recuperación fuerte de los precios del petróleo, incluso las exportaciones no petroleras es probable que continúen cayendo y por lo tanto va a ser más la cantidad de dinero que salga que la que entre. ¿Y qué pasa en cambio con la carga tributaria? Porque también ustedes analizan la recaudación de tributos en el Ecuador, que este momento es el ingreso más importante del Estado ecuatoriano. Sí, representa más que o por menos, petróleo es muchísimo más fuerte la carga tributaria. Claro, de hecho este año supuestamente no debería haber ingresos petroleros, pero se están considerando ingresos petroleros en el presupuesto, no entendemos cómo, y eso es una parte de lo que yo decía que me parece que están ocultando el déficit. Y además porque siempre está anunciando el gobierno o diciendo el gobierno que en el año 2015 no recibieron $1 del petróleo, 2016 es mucho más complejo. Y usted ve las cuentas fiscales de 2015 y se contabilizan ingresos del gobierno central por petróleo de más de 2.000 millones. Entonces, eso es lo que yo decía, que me parece que están maquillando un poco las cifras. Y respecto a los ingresos tributarios, lamentablemente se ve una caída muy importante. Según el Ministerio de Finanzas, en el acumulado de enero y febrero, frente al mismo periodo del año pasado, los ingresos tributarios cayeron 17%. El SRI publicó el detalle a nivel de impuesto solo para enero, todavía no para febrero, y se ven caídas importantes, por ejemplo, en la recaudación de impuesto a la renta de más del 20%, en la de IVA a las operaciones internas, que es un reflejo del consumo en el país, del 7%, en el ICE también en torno al 10%. Entonces, es una caída generalizada en todos los tributos y que es un reflejo del menor nivel de actividad y sobre todo de consumo. Y entonces, dado que los ingresos tributarios representan más o menos la mitad del presupuesto general del Estado, si el gobierno no hace un ajuste severo en su nivel de gastos, vamos a seguir viendo lo que hemos visto con lo que usted mencionó, Solca, ISFA, gobiernos autónomos y demás, que es decir, que el gobierno por último contrate un poco de deuda, consiga deuda para honrar obligaciones anteriores, pero sus ingresos permanentes no van a ser suficientes para honrar sus gastos permanentes y por lo tanto va a ser como una bola de nieve que este tema de los atrasos que va a seguir creciendo y por lo tanto va a llegar un punto en que el gobierno se va a ver obligado a recortar los gastos. Usted, José, es muy claro al hablar de que se va a ver obligado, pero mientras tanto, ¿qué? La pregunta es, ¿por qué endeudarse para gasto corriente? Porque siempre el gobierno ha hablado de la importancia del gasto de inversión, pero vamos a vernos o estamos abocados ya a endeudarnos para gasto corriente, sueldos, deudas atrasadas con el tema salud, tema maestros, en fin, cada vez uno va viendo nuevos problemas en los atrasos del gobierno. ¿Cómo entender que un país se endeude para gasto corriente? Porque estamos en un año de elecciones, un año preelectoral. El gobierno mantiene como discurso que él nunca va a hacer el ajuste por el lado del ser humano, es decir, que no va a hacer un despido fuerte en el sector público. Y yo creo que esa es la principal razón, que el gobierno quiere patear la pelota hacia adelante, llegar a las elecciones de 2017 en una situación no tan caótica como podría ser si es que no contrata deuda para pagar gasto corriente. Pero eso, en primer lugar, tiene consecuencias para los gobiernos futuros, sin importar cuál sea la tendencia. Y en segundo lugar, habla muy mal del gobierno como cuál es finalmente su responsabilidad, es el país y no el movimiento político. Entonces, para mí, la única manera de entender esta política económica que viene manejando el gobierno y que sí afecta al ser humano, porque si bien en el sector público no se están dando tantos despidos, usted escucha los casos del sector privado, sobre todo de aquellas empresas con las cuales el Estado ya viene acumulando grandes deudas, las nóminas se han reducido en 50, 60. Porque hablamos del lado interno del Estado, pero estamos hablando de los contratos que el Estado tiene y tiene deudas, ya sea en área de construcción, en servicios petroleros, en todas las áreas que han trabajado para el Estado durante el 2015 y tienen muchas cuentas pendientes. Sí, y eso está cuantificado en la deuda. ¿Cómo saber cuánto el Estado debe a proveedores, por ejemplo? A ver, en el presupuesto general del Estado del año 2015, la diferencia entre el gasto que el gobierno tenía que haber pagado y el gasto que efectivamente pagó fue de 2.500 millones. Eso significa más o menos que el gobierno había firmado contratos por bienes y servicios, por construcción y demás, digamos, por
10.000 millones y pagó 7.500. Esos números me estoy inventando ahorita, pero es para graficar la diferencia. Fueron 2.500 millones de atrasos del año pasado. En el acumulado de enero y febrero, según el propio Ministerio de Finanzas, esta diferencia entre lo que se comprometió a haber pagado y lo que efectivamente pagó suman más de 400 millones adicionales. Es decir, estamos bordeando los 3.000 millones en deuda a proveedores. Bueno, una parte de la del año pasado ya se pagó con créditos que llegaron del exterior. Nuevamente estamos cayendo en esto de que el gobierno contrata deuda para ponerse al día de pagos anteriores. Pero estos atrasos que estamos viendo en este año dan cuenta justamente de lo que yo decía previamente, que es una bola de nieve que va a seguir creciendo, salvo que el gobierno ya tome la decisión de realizar un ajuste severo. Lamentablemente, y en eso estamos conscientes, eso genera un impacto social fuerte, porque el gobierno o el Estado ha generado un peso tan grande en la economía que ahora muchas actividades dependen del gasto público y por lo tanto, si hay un recorte, va a haber más desempleo y demás. Pero finalmente la estabilidad de la dolarización no depende del sector privado, porque ninguna empresa, por más grande que sea, puede pagar a sus empleados con bonos, ¿no es cierto? Una empresa tiene que pagar en dólares o simplemente no paga y despide. El Estado es el único que está en capacidad de desdolarizar y a ese extremo se llegaría cuando ya no puedan pagar más y quieran salir con medidas creativas tipo pagar con dinero electrónico. Pagar con bonos de dinero electrónico, la gente va a cambiarlo por efectivo y donde esté ese efectivo. Exacto, entonces la necesidad si es que el gobierno tiene como una prioridad mantener la salud del sistema monetario, es decir, de la dolarización, va a tener que hacer un ajuste severo porque si no nos podemos ver en la necesidad o llegar al extremo de que el gobierno no tenga dólares para cumplir las obligaciones más básicas, sueldos del sector público, de maestros, de médicos y demás, y por lo tanto quiera pagar con bonos o con dinero electrónico que no esté respaldado en dólares físicos. Y en ese sentido... ¿Y qué ocurre con la reserva monetaria? También esta semana algunos analistas han hablado de la disminución. ¿Hay reserva, no hay reserva? ¿Cómo que esto sería lo que respalde en un momento dado si el gobierno toma la opción de hacer dinero electrónico o cualquier otra de las figuras? Bueno, las reservas, primero hay que dejar claro que las reservas tiene dueños. El gobierno no es el dueño de las reservas. Las reservas están compuestas principalmente por una parte de los depósitos de los bancos que están en el Banco Central, por depósitos principalmente también de entidades del sector público y de gobiernos autónomos y descentralizados. El tema con las reservas es que, en primer lugar, son más o menos el 3% del PIB en la actualidad, cuando Bolivia, por ejemplo, tiene reservas por 40% del PIB. Es una gran diferencia. Y en segundo lugar, ha habido instantes en que las reservas incluso están por debajo de las reservas bancarias. El gobierno dice que siempre ha alcanzado para cubrir las privadas. Bueno, en todo caso, si es que las reservas internacionales apenas cubren las reservas bancarias privadas, esa es plata que el gobierno no puede tocar. Que el gobierno es no puede de la tocar, banca privada que respalda a los depositantes. Exacto, es finalmente plata de los depositantes. Entonces, el nivel de reservas en el Ecuador es sumamente bajo y aquí se está viendo, aunque reservas y fondos de ahorro no es lo mismo, pero se está viendo la necesidad de algo que el gobierno despreció a lo largo de su gestión, que era ahorrar en años de bonanza. Si bien los fonditos a los cuales los famosos se refiere fonditos de ahorro, exacto, los famosos fonditos de ahorro que nosotros calculamos que entre 2010 y 2014 podrían haber superado los 8.000 millones de dólares. Aquí dicen que bueno, que la ley que regulaba uno de esos fondos decía que tenían que llegar hasta el 2,5 puntos del PIB. Bueno, este gobierno que ha cambiado todas las leyes, incluida la Constitución, bien podía haber modificado la ley para que no haya un techo para esos fondos de ahorro. Y en este momento en que el gobierno está viendo caer los ingresos petroleros y los ingresos tributarios, esos fondos de ahorro, que muchos de los cuales hubieran estado depositados en el exterior, hubieran permitido ingresar divisas al país y al gobierno honrar puntualmente sus pagos sin tener que contratar deuda que luego va a tener que ser pagada por otro gobierno, muchas veces con intereses sumamente altos. Entonces, yo sí creo que lo que estamos viviendo actualmente, si bien todos los países sudamericanos que son exportadores de materias primas están sintiendo un shock por la caída en los precios del petróleo, del gas, del cobre y demás, no son todos los países, como está ocurriendo con Ecuador o con Venezuela, que van a decrecer este año. De hecho, el Fondo Monetario acaba de reconocer, el economista jefe para la región de América Latina, acaba de reconocer que en las nuevas proyecciones del fondo, el fondo ya estima una caída importante de la economía ecuatoriana en 2016. Y esto es algo que no se espera para todos los países. Colombia va a crecer,
Perú va a crecer, Bolivia va a crecer, Chile va a crecer. Entonces, sí se ve que más allá de la caída del precio del petróleo y del fortalecimiento del dólar, hay un tema de modelo económico que hizo que la economía sea tan dependiente del gasto público que ahora estamos sintiendo los efectos. Gracias a José Hidalgo, eres director general de Cordes. Son noticias preocupantes, análisis preocupantes cuando habla de que el Ecuador no está recibiendo ni por el lado de petróleo ni por el lado tributario lo que el país o la planificación del gobierno esperaba. Además, él es muy claro al hablar que al ser un año político difícilmente un gobierno toma decisiones de recortar gasto fiscal o de recortar burocracia. Tienen que evaluar, tienen que analizar. Lo importante es que el Ecuador tenga y maneje cifras con claridad y podamos todos tener un futuro mejor y no un futuro lleno de riesgos para los siguientes gobiernos con una deuda demasiado alta a cortos plazos y además altas tasas de interés. Temas complejos, temas económicos, pero que todos debemos aprender al respecto y saber cuál es la situación real del país. Nuevamente gracias a José Hidalgo. Vamos a una pausa, luego de la cual estaremos hablando con el embajador Marcelo Fernández de Córdoba. Hacemos una pausa y continuamos con Punto de Vista. Telesucesos es un canal de televisión comprometido por entero a la noble tarea de comunicar con responsabilidad. Somos un medio de comunicación que educa, informa y entretiene con una probada ética profesional. Canal 29 se identifica plenamente con la nueva televisión de vanguardia. Somos Telesucesos, porque Quito TV. Telesucesos es el primer noticiero de texto en la televisión ecuatoriana. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Punto de Vista. Gracias por continuar con nosotros. Como lo habíamos anunciado, estamos con el embajador, ex vicecanciller Marcelo Fernández de Córdoba. Con él queremos hablar de varios temas. Uno de ellos es la situación que vive Brasil, Marcelo. Usted es conocedor de la zona, viajaba muchísimo a Brasil cuando se negociaba el tema de paz con Perú y en otros momentos de su carrera diplomática. ¿Qué está ocurriendo en Brasil cuando vimos ayer que el expresidente Lula da Silva en teoría se posicionaba de su puesto como superministro, pero después se daban una serie de elementos jurídicos o judiciales planteados por jueces, tanto de Río de Janeiro como de Brasilia, que decían que él no podía asumir un ministerio? Bueno, un gusto estar aquí en primer lugar. El tema Brasil es un tema que está ocupando la prensa internacional y particularmente la prensa americana, porque nos llega bastante cerca lo que está ocurriendo en Brasil. ¿Qué es lo que está ocurriendo en Brasil? En Brasil empieza todo el drama por el descubrimiento de una cantidad de actos de corrupción, particularmente en Petrobras y en Odebrecht, que es la principal firma constructora del Brasil. Simplemente para tener una idea, en el caso de Petrobras se estima que desviaron fondos de alrededor de casi 3.000 millones de dólares, unos 2.200 millones de euros, que sirvieron para pagar coimas, para poder obtener contratos privilegiados en distintas ocasiones. Podemos imaginarnos el monto de esta corruptela es inmenso, casi 3.000 millones de dólares y en varios periodos. Al haber hecho la investigación sobre todo el caso que lo llaman Lava Jato, que es lava de carros, es lo que se traduciría,
¿no? Ha llevado a que una treintena de altos personajes de las empresas e inclusive del gobierno, inclusive del Parlamento, estén actualmente presos, acusados de corrupción. Dentro de este proceso cae inmerso el expresidente Lula, a quien se le hace acusaciones que todavía no se han probado, pero se le hace acusaciones sumamente graves de haber recibido un departamento, una casa, y en diversas ocasiones de haber aceptado regalos por parte de las compañías que se beneficiaban con contratos en su gobierno. Están involucrados dentro de esto no solamente el expresidente Lula, la actual presidenta Dilma Rousseff, Enrique Cardoso también. Es decir, no solamente quienes son del Partido de los Trabajadores, sino históricamente viene de atrás. Perdón, Marcelo, la interrupción. Amigos que nos siguen en Radio Sucesos, de momento vamos a conectarnos en una cadena de radio. Continuamos con la entrevista en televisión con Marcelo. La cadena es de la Asamblea Nacional, va a durar 5 minutos aproximadamente, pero en televisión continuamos con Marcelo y esperamos que de la radio se enlacen en cuanto termine esta cadena, ordenada por el Gobierno Nacional y en este caso por el Poder Legislativo. Tú decías, no solamente están Dilma Rousseff y el presidente Lula, también está Cardoso y gobiernos anteriores. Gobiernos anteriores, ¿no? Y una gran gama de personajes políticos, inclusive del Parlamento, parlamentarios. Simplemente para tener una idea, hay 30 y tantas personas que ya están detenidas. Uno piensa desde el jefe de Odebrecht. El presidente de Odebrecht que está preso. Y ya tiene sentencia por 19 años. Por 19 años y que bueno, parecería que él se va a acoger al beneficio de testigo dentro del proceso, facilitar información que va a involucrar indudablemente a varios gobiernos, porque hay que pensar que Odebrecht es una firma inmensa. Solamente para tener una idea, tenemos que tener presente que Odebrecht tiene 87,000 empleados. Y Odebrecht está presente prácticamente en todos los países de América Latina, en otros países en Estados Unidos, en África, en Europa, en Asia. África, Europa, en el Ecuador. Aquí también está Odebrecht y actualmente está en un proyecto sumamente importante en Quito, que es el metro. Entonces, es un conjunto muy grave de una red de corrupción que no solamente es Odebrecht, más o menos son 10 firmas de las más importantes del Brasil. Está Petrobras, entre las que más... Bueno, Petrobras es la cabeza. Petrobras es la cabeza de donde sale la mayor parte del dinero y Odebrecht también es la más fuerte. Y están otras constructoras como Andrade Gutiérrez. Son 10 las que están más o menos involucradas dentro de este proceso. Y claro, el personaje más importante que está involucrado es el expresidente Lula. Es decir que, a partir de ayer, el Brasil hasta antes de ayer tenía una crisis económica sumamente fuerte, que es otro tema fundamental, una crisis política tremenda, porque se está iniciando ya el proceso de impeachment para destituir a la presidenta Dilma Rousseff, y ahora añadimos, con lo que tú acabas de mencionar, que hay 2 jueces federales que se han dictado medidas de amparo para impedir que tenga validez el nombramiento de ministro que se le ha hecho a Lula, y obviamente esto implica ya una crisis también jurídica. Crisis jurídica, y también hay problemas en las calles, porque hay manifestaciones. Vimos el fin de semana pasado millones, o sea, cientos de miles de brasileños en las calles gritando o pidiendo la salida de Rousseff. Sí. Y ahora también miles de personas en las calles respaldando a Lula. Pero inclusive el día de ayer, el momento en que se posicionaba Lula, se pudo escuchar gritos en contra de Lula que estaban en las calles de ese momento. Es decir, hay una crisis extendida en todos los ámbitos del Brasil. Eso es indudable, que en la parte política se resolverá en el momento en que termine el proceso de impeachment, o absolviéndola a la presidenta o destituyéndola. Este momento no se puede hacer un pronóstico exacto de lo que va a ocurrir. Hay un partido que viene a ser un partido demócrata, que es un partido colaboracionista del gobierno, pero es parte fundamental porque con ese partido, que tiene 34 miembros en el Parlamento, podría inclinarse la mayoría en un sentido o en otro. El impeachment de la presidenta es frente al Congreso de Brasil
¿Y qué tiene que ver la Corte, la Suprema Corte de Brasil? No, ¿Cómo se maneja estos elementos? Son dos cosas este momento. Este momento está en el Parlamento, que ya nombró dado el primer paso. El primer paso fue que el presidente del Parlamento aceptó el pedido. Y el segundo paso es el haber nombrado una comisión que tiene que, me parece que en un plazo de 60 o 90 días, tiene que presentar un informe que pasaría a la Cámara de Diputados y luego al Senado, en donde se realizaría realmente el impeachment final. De todo este proceso se entiende que estará concluido o por concluir en abril, mayo, es decir, hasta mayo. Hasta mayo la presidenta pues está un poco en el aire, pero lo grave de este tema es que en el momento que está en el Senado, por 120 días, por 6 meses, ella deja de ser presidente. Mientras dure el proceso. Mientras dure el proceso. ¿Y quién asume la presidencia? El vicepresidente, que es del otro partido aliado. Es del partido que estamos mencionando, que es el Partido Demócrata, que ya está dando señales de de no seguir hacia la corriente del Partido de los Trabajadores. Ayer el presidente del partido, que es a su vez el presidente de la Cámara de Diputados, no estuvo presente en la posesión de Lula. El tema de Lula ha agravado toda la situación política, porque para muchos se está viendo de que Lula está defendiéndose, escudándose en este nombramiento de ministro, que tiene por objeto, obviamente, el impedir que se siga el juicio ante los tribunales que actualmente es decir, él gana fuero de corte. Gana fuero de corte, pasa a la Corte Suprema, ¿no? Y en la Corte Suprema, bueno, la situación es un poco más favorable, dicen algunos, para él. En primer lugar, el trámite es mucho más lento, que le ganaría tiempo. En segundo lugar, gran parte de los miembros de la Corte Suprema fueron nombrados por él en su periodo de gobierno, y actualmente algunos por la presidenta. Pero al mismo tiempo, cuando se daba la orden de prisión cautelar, que Lula fue unas pocas horas y todo lo demás, él ya empieza a hablar de política, empieza a decir que se lanzaría una nueva reelección. Se lanzaría una nueva reelección en el 2018. Bueno, esos son elementos que él está jugando para defenderse. Evidentemente, si logra que le elijan presidente en una nueva elección, pues todo el proceso contra él terminaría. Pero habría que analizar si va a poder o no poder ser candidato también. Bueno, si ya están impidiendo que asuma el ministerio. Están impidiendo que asuma el ministerio. Y supongamos que el proceso se acelere en los niveles que está actualmente, que es ante un juez del Estado de San Pablo, que es de apellido Moro. Si él acelera el proceso y llega realmente a inculparlo y dar una orden de prisión contra él, técnicamente ya no podría ser presidente, porque estaría condenado de varios delitos. Ahora, esta oposición de los dos jueces federales que el día de ayer inmediatamente a la media hora dictaban providencias cautelares, están implicando con la actuación inclusive a la presidenta Dilma Rousseff, porque le acusan de que con la medida de nombrarle está obstaculizando la justicia, lo cual también es un delito. Es decir, el trama jurídico, el trama político, y a través de los dos, el que le llega al ciudadano común, que es el trama económico, pues configura unos elementos explosivos dentro del Brasil. Y esta crisis del Brasil tendrá que buscar una solución de alguna manera, en términos, para mí, el primer término es el término económico, que es el más difícil. Y es el que más involucra a toda la población brasileña que se siente golpeada. A toda la población, porque implica un cambio fundamental en la orientación económica del país, un cambio fundamental, un cambio de dirección. Entonces, eso va a ser más complicado, más difícil. Claro, la cuestión económica empuja a lo político, y en este momento hay la complicación en lo jurídico, que también es una complicación sumamente grave. Hay que mirar qué ocurre. Gracias al embajador Marcelo Fernández de Córdoba por hablarnos de Brasil, darnos más datos para poder analizarlo desde acá. Indudablemente Brasil es uno de los países que más atención nos llama al ser latinoamericanos. Es una potencia vinculada por diferentes formas y diferentes vínculos realmente hacia Ecuador y el resto de América Latina. Vamos a estar pendientes. Lo importante, yo quisiera resaltar, es que todos debemos luchar contra la corrupción. Hay que hacer campañas fuertes contra ello. Vemos lo que pasa en países vecinos.
y hay que trabajar para en las nuevas generaciones sembrar ideas claras. Si me permites añadir algo que es muy importante de mirar a Brasil, la independencia de poderes. Todos estos procesos de anticorrupción se dan porque existe una independencia del Poder Judicial respecto al Ejecutivo. E inclusive la independencia de las fuerzas policiales, porque lo que dispara en estos últimos días la opinión pública en contra de la Presidenta es que se da a conocer una conversación, no sé si tú miraste esto, una conversación entre Dilma Rousseff y Lula, en la que Dilma le anuncia que le envía un papel que lo use si es que es necesario, que era el nombramiento que se efectuó el día de ayer. Entonces, esta conversación fue develada por elementos de la policía que habían pinchado los teléfonos tanto de la Presidenta como del expresidente. Todos estos elementos hacen posible que la crisis tenga los puntos de vista que en este momento tienen, porque hay independencia de poderes. Yo quiero recalcar esto, una independencia absoluta de poderes. Sí, porque uno es la parte ejecutiva y otro es la parte legislativa, en donde ya está llamada la impeachment, la parte judicial, en donde ubicamos todos al juez Moro, que es el que está trabajando en el tema. El ejecutivo tiene su influjo en la parte legislativa con los diputados, con su partido, pero en la parte judicial se ha demostrado que existe una independencia del poder ejecutivo. Cosas muy importantes de resaltar. Marcelo tiene gran razón al hablar que las democracias apuntan a independencia de poderes. Cada poder tiene su gestión propia y no depende de ninguno de los otros. Gracias nuevamente a Marcelo Fernández de Córdoba. Vamos a una pausa y estaremos con una invitación para escuchar la entrevista con el embajador de España, el embajador Fajilde, quien estará con nosotros en pocos minutos. Hacemos una pausa y continuamos con Punto de Vista. Telesucesos es un canal de televisión comprometido por entero a la noble tarea de comunicar con responsabilidad. Somos un medio de comunicación que educa, informa y entretiene con una probada ética profesional. Canal 29 se identifica plenamente con la nueva televisión de vanguardia. Somos Telesucesos, porque Quito TV. Tómelo con calma. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Punto de Vista. Gracias por continuar con nosotros. En este momento estamos con el embajador Víctor Luis Fajilde, quien es embajador de España y con quien queremos hablar sobre las relaciones entre Ecuador y España. Relaciones muy importantes, ya que nosotros históricamente hemos trabajado con España y además con un punto adicional. Actualmente en Ecuador viven muchísimos de sus compatriotas, trabajan en las universidades, están en varios espacios que han venido nuevamente a América a trabajar y a enseñar conocimientos. Embajador Fajilde, ¿cómo se está avanzando en procesos comerciales? ¿Cuáles son las relaciones que tenemos como Ecuador con España en intercambio comercial, que es algo que nos interesa muchísimo a todos? Mire, el intercambio comercial es razonablemente propositivo y optimista. Estamos en cifras de intercambio bilateral del orden de los 1.500 y los 1.600 millones de dólares al año. Y estos son cifras que se desencadenarán muy en lo positivo en el momento en que entre en vigor el acuerdo comercial entre la Unión Europea
y el Ecuador. Pero bueno, estos son procesos que están siguiendo una fase de negociación donde todos contamos con que se va a terminar de negociar muy pronto y en sentido muy positivo, y los plazos empezarán a desencadenarse de un modo mejor, ¿verdad? Claro, los plazos ya empiezan a correr, por decirlo así, y todos estamos pendientes de que esto llegue a un buen término y se tenga el acuerdo permanente para Europa y Ecuador para intercambiar productos sin barreras arancelarias. Bueno, así es. No es en realidad esto de cambiar todo tipo de productos barreras arancelarias. Es un acuerdo en donde una serie de partidas del arancel pues están sujetas a condicionamientos impositivos y tributarios distintos, producto de intensas, largas y profundas negociaciones entre los especialistas de ambos países, ¿no? Estamos en un momento, el lunes llega una misión de la Unión Europea integrada por 2 parlamentarios que son el ponente y el segundo ponente en el Parlamento Europeo de este acuerdo, ¿no? Y de lo que se trata es de cerrarlo y poder establecer la ratificación de la firma para que empiecen a correr todos esos plazos que luego determinan a partir de qué momento empiezan a ser efectivas las protecciones o los cuidados a la hora de establecer esa relación real de intercambio que, según el cálculo que nosotros hemos establecido, en el caso español, estaría pues sobre el orden de un incremento de casi un 200% en las cifras de intercambio, ¿no? Cifras muy importantes para ambos lados del Atlántico, sobre todo para Ecuador, porque se le abre la posibilidad de trabajar con toda la Unión Europea. Embajador, ¿qué ocurre ya con el punto de vista humano? Hay muchos ecuatorianos que viven y trabajan en su país y también hay españoles que trabajan en Ecuador. ¿Cómo se está mirando el tema de migración entre esos dos países? Uy, qué interesante el punto. Mire, efectivamente, uno de los grandes activos que existe dentro de la política española en la relación bilateral con el Ecuador es precisamente la existencia para ustedes, ahora explico por qué digo para ustedes, de 500.000 de ecuatorianos en España, ¿no? ¿Qué quiere decir de que para ustedes 500.000? Porque más de la mitad de esa cifra para nosotros es que son españoles. Porque ya tienen la doble ciudadanía. ciudadanía. Ya han adquirido la nacionalidad española. Por tanto, en esas cifras no vamos a estar nunca muy de acuerdo. Pero 500.000 de originarios de Ecuador están en España. Que ya están nacionalizados el 50%, pero están presentes allá. Y sobre todo están enraizadas sus familias allí. Entonces hemos pasado de aquellas épocas en las cuales la gente pues venía a establecerse definitivamente al Ecuador después de haber ahorrado en España, con producto de su trabajo, a gentes que se han establecido ya en España y que vienen muy de cuando en cuando por mantener los lazos familiares con los hijos más jóvenes, pero que forman parte del día a día del quehacer español y que para nosotros eso no significa ningún tipo de novedad, es decir, forma parte del día a día, pero eso desde el punto de vista humano, y si lo que se refiere es a visados, no, eso es otra cosa. Mire, está muy en la prensa estos días como Colombia ya no tiene visado, no necesita visado para cortas estancias en la Unión Europea. Pero de estancias hasta 3 meses. Colombia y Perú ya están. Estancias de hasta 90 días no necesitan un visado especial para la Unión Europea. Ya no. Y bueno, pues esto es una propuesta que Ecuador ha puesto en la mesa de negociaciones, bueno, que se está trabajando. No es una cosa de hoy para mañana, ¿no? Los procedimientos en la Unión Europea son taxativos y lentos. ¿Qué quiere decir esto? Es que somos 28 países, Claudia. Entonces hay que poner de acuerdo a la gente de 28 países. Y por más que España de pronto esté más cercana a Ecuador, tiene que ser consenso de los 28 países. Pero siempre se dice que toda reacción química para producirse necesita un catalizador. España es el catalizador del Ecuador en la Unión Europea. Siempre cuentan con nuestra ayuda para lo que sea necesario. Pero los tempos, pues hay que traducirlos también, ¿no? Y los tempos quiere decir que las cosas son para nosotros muy taxativas porque es difícil de instrumentar procedimientos o regulaciones normativas nuevas sobre la base de 28 socios que tienen que dar el visto bueno a todas ellas, ¿no? Esta es una de las razones por la cual es importante cerrar cuanto antes este acuerdo comercial con la Unión Europea, porque nos permitirá desencadenar, como decía antes, los procedimientos para la aprobación de todo ello dentro del Consejo Europeo, dentro del Parlamento Europeo y dentro de los parlamentos nacionales, y luego, naturalmente, por la Asamblea Nacional y el Tribunal Constitucional del Ecuador. Es decir, son procesos que ya, como usted señala, embajador, España es el catalizador
aliado de Ecuador que puede ayudar a que la Unión Europea deje de poner visados a los ecuatorianos, pero tanto en la Unión Europea como casa dentro de Ecuador tienen procesos con determinados tiempos. Por otra parte, ¿qué ocurre con los españoles en Ecuador? Porque usted dice 500.000, discrepamos de la cifra, usted dice 250.000 ecuatorianos. ¿Qué ocurre? Porque vemos una gran presencia española, sobre todo en los sectores académicos ecuatorianos. Si esto es producto de un magnífico programa que han puesto ustedes en marcha, que es el programa Prometeo. Entonces, como consecuencia de ese programa, pues una gran cantidad de especialistas españoles pues han venido a pasar 2 años al Ecuador. Pues es gente ya de una cierta edad, posiblemente sus 4 o 5 últimos años efectivos, pero que tienen una formación extraordinaria, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que venían por 2 años y una buena parte de ellos, que vino contratado dentro del programa estatal Prometeo, han sido luego contratados otra vez por las universidades en donde han estado trabajando, ¿no? Entonces, hombre, Ecuador es un mercado atractivo desde el punto de vista laboral para nosotros, es un país propositivo, con proyecto de futuro, con institucionalización notable en la organización de su vida pública, y que todo ello lo que se traduce es en un campo maravilloso, en un escenario de inversión intelectual que en el caso de los españoles pues ha venido muy bien, no solo por nuestra formación, sino también por el hecho de la capacidad de comunicación. Tenga en cuenta que aunque haya muchos especialistas en muchos lugares del mundo, trabajar sin conocer los matices es mucho más complejo que conociéndolos. Y en ese sentido pues ha habido un gran campo de aterrizaje para especialistas españoles que no solo están aquí en una cantidad importante, sino que además están muy satisfechos. Y como usted dice, no solamente están los 2 años planificados inicialmente, sino muchos ya se quedan por largas temporadas. Y lo importante es la capacitación, que los ecuatorianos aprendamos de talentos españoles y vayamos formándonos. Lo de aprender es una vía de doble dirección, ¿no? Sí, quien enseña también aprende permanentemente. Efectivamente, pero lo que sí es cierto es que existe una facilidad muy grande a la hora de intercomunicar. Entonces estamos hablando de niveles muy altos en la especialización de los docentes y de los alumnos, y que obtiene un resultado maravilloso en este tipo de situaciones. Dice, ¿y ustedes por qué saben que la gente se queda? Porque tenemos que ayudarles en el cambio de los visados después, en el tiempo que tienen que estar, ¿no? Es decir, la embajada y el consulado sobre todo está directamente relacionado con quienes quieren aplazar su estancia, trabajar más tiempo en Ecuador o en pronto ya quedarse a vivir en Ecuador. Bueno, los hay. Luego esto es un país muy agradable, ¿no? Un ejemplo, Cuenca es uno de la especie de los destinos de pueblos del norte del continente que se quedan a vivir ahí porque el entorno es muy agradable, el costo es muy razonable, ¿no? Este es un país además con una riqueza fascinante. Fíjese, fascinante desde el punto de vista cultural, apasionante desde el punto de vista político. Es decir, esto sería un país en donde uno tendría que poner una gran pantalla de televisión por la mañana, sentarse y empezar a aprender todo el día. Usted dice fascinante desde lo cultural, también tiene algo fascinante y espectacular en el mundo político y no se diga... No he dicho eso, yo lo que he dicho es que el mundo político es apasionante. Apasionante. Y también si uno mezcla con biodiversidad, situación geográfica, es un país atractivo. Durante su estadía en Ecuador, que ya va por algún tiempo acá, ¿qué conoce de nuestro país? Todo. Mire, yo conozco las 48 provincias del Ecuador, no se alarmen, ni usted ni los que nos están viendo. Cuando digo 48 provincias del Ecuador es que al menos he pasado 2 veces por cada una de las 24. Incluida Galápagos y la Amazonía. Todas ellas, naturalmente. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que, bueno, es un país con una gran riqueza, con una gran diversidad, pero tratando de ser justo, esto es el 7º puesto que yo hago en América Latina, no es un privilegio del Ecuador, es un privilegio de la patria grande. América está llena de diversidades en lo geográfico, en las montañas, en los mares, en las selvas, en los ríos, ¿no? Tiene una riqueza vital extraordinaria, pero no solo el Ecuador, ¿no? Entonces esto lo que hace es lo convierte en un destino preferente en lo fascinante a lo que me refería antes, ¿no? Porque efectivamente tiene todos aquellos implementos y condicionamientos desde el punto de vista físico que en Europa no hay. En Europa nos hemos organizado de otro modo, no digo que sea ni mejor ni peor, simplemente he dicho que nos hemos organizado de otro modo, pero esto de ir a Mindo y pasar de un lado al otro en la cesta esa es un espectáculo que ya se ve en muy pocos lugares. O sentir las mariposas de Mindo, una serie de elementos. Ahora, ¿quiénes quieren ir de turistas a España? También es un país extremadamente atractivo,
con una riquísima cultura y muchas cosas que mostrar. ¿Cómo se maneja el tema turístico de Ecuador hacia España? Ustedes también en el tema visados, en el tema promoción cultural, ¿qué son los lugares más importantes? ¿Y por qué hago referencia a esto? Viene Semana Santa, domingo es Domingo de Ramos, y hay cosas que compartimos España con Ecuador, España con América, porque nuestra tradición es católica y es gracias a España. Entonces, si uno quiere ir hacia España, ¿qué puntos encontrar? ¿Qué atractivos que nos recuerden además nuestro origen americano? Uy, mire, vamos a ver. España es un país con 46 millones de habitantes, que recibe 70 millones de turistas al año. Así es. Y esto no es posible simplemente porque nosotros seamos muy simpáticos, que también es cierto, pero hay otra serie de cosas alrededor que adornan un entorno que es de una riqueza cultural y física extraordinaria, ¿no? Mire, España, por no hablar de la presencia de los romanos o de los cartagineses, tiene su primer contacto con otra civilización lejana y fuerte en el año 811, cuando los árabes entran por el sur. Están hasta 1492. ¿Qué nos dejaron fundamentalmente, aparte de la pasión de la Alhambra, ¿no? Pues un sentido de hospitalidad que tienen muy pocos pueblos. Es muy difícil no sentirse a gusto con un español en cualquier circunstancia. Usted se para en Madrid, se ha perdido y quiere buscar una calle, le pregunta al vecino al que pasa por al lado y se desvivirá por explicarle o la acompañará si no lo entiende para que lo vea. Esto ya le digo yo que en otros lugares de Europa no sucede, ¿no? Esto es el origen, o uno de los orígenes de esa presencia cultural. La Semana Santa, mire, efectivamente son parte de las tradiciones que nosotros compartimos con ustedes y que al final de lo que se trata es que cuando un ecuatoriano va a España por primera vez, en cualquier tipo de manifestación cultural en la que se puede encontrar, se va a encontrar en casa porque todo le va a sonar a conocido. Le va a sonar a conocido porque forma parte de su cultura, lo ha visto quien está en el centro de Quito, pues como vaya al centro de Madrid, al centro de Trujillo, al centro de Medellín, es que le parecerá que está en casa porque es todo muy similar, ¿no? Nosotros lo que sí hacemos es no poner, a pesar de lo que pueda figurar en algún momento, ningún tipo de dificultad a quienes hacen turismo, todo lo contrario. Entonces, somos un país acogedor como ustedes, somos un país abierto como ustedes y somos un país que entendemos que efectivamente solo sumando es como se sacan las cosas adelante. Usted decía, es mi 7º destino en América Latina, sí, dentro del servicio diplomático. Así es. ¿Cómo unir a esta América Latina tan diversa y al mismo tiempo tan parecida con su propia patria, España? ¿Qué nos separa más, qué nos une más dentro de la América Latina? Porque usted tiene una experiencia enorme, ha estado en Centroamérica, ha estado en Sudamérica, conoce lo que somos los latinoamericanos. Mire, la Unión Europea es producto de dos guerras durísimas, ¿no? En donde de pronto países con distintas religiones, distintas lenguas, distintas formaciones, distintas culturas, nos hemos puesto de acuerdo para no volver a equivocarnos. Dice, si era posible ese fenómeno en una Europa tan distinta, ¿cómo es posible que ese fenómeno no pudiera reproducirse en América Latina? Y entonces ahí viene la teoría de los amores, que dice que no hay amores más queridos que los reñidos, y lo que sí es cierto es que los amores aquí son reñidos, ¿no? Porque hay quien dice, hombre, la misma lengua, el mismo origen histórico y cultural, las mismas montañas que se comparten, ¿cómo es posible que eso no acabe? Mire, nosotros llevamos 2000 y pico de historia, años de historia. A ustedes todavía le falta algún año más para que efectivamente esas necesidades acaben sintiendo. Por eso hay la comparación que Europa está en edad madura y América Latina todavía en la adolescencia. Bueno, pues efectivamente es un continente mucho más joven en cualquier caso. Es la vieja Europa y la nueva América, ¿no? Pero hay procesos de maduración que efectivamente necesitan, como la gran polvareda, que se asiente todo ello para que las cosas llamen por su nombre, para evitar que efectivamente el péndulo de la política que ha regido los destinos en América Latina cambie un poco ese ritmo y sea capaz de hacerse maduro, de hacerse sensato y que sea consciente de que afortunadamente siempre existe mañana. Esto es muy interesante escucharle. Afortunadamente siempre existe mañana. Yo quisiera ahondar un poquito más sobre la visita de la próxima semana de los representantes de la Unión Europea. ¿Qué vienen a mirar Ecuador y Ecuador qué debe mostrar a ellos para ir consolidando este acuerdo? Bueno, desde luego vienen a invitación del presidente de la República y vienen a estar en contacto con todos los actores que forman parte
dentro del contexto ecuatoriano de ese acuerdo, y lo van a hacer para quitar esos pequeños flecos que existen siempre, de forma y manera que puede establecerse, pues miren señores, la ratificación del acuerdo se va a hacer el día tal, y que como consecuencia de ello empiecen a desencadenarse los plazos, ¿no? Porque hecha la ratificación del acuerdo, pues luego viene la intervención del Consejo Europeo, del propio Parlamento Europeo. Dice, ¿todo eso es una dificultad? No, si no es temporal. Pero claro, si hablamos de tiempo, el Consejo Europeo puede tardar habitualmente hasta 5 meses en resolver. Bueno, vamos a intentar todos hacer un esfuerzo para que esos 5 meses se acorten un poco y que podamos llegar a esa fecha límite del 31 de diciembre de este año con los deberes hechos y el trabajo resuelto. Y las fronteras abiertas. Queremos agradecer, amigos de Radio Sucesos y Telesucesos, al embajador Víctor Luis Fagilde. Con él hemos hablado de varios temas. Lo importante sobre todo es resaltar la relación España-Ecuador. Él mismo menciona, Ecuador es un país fascinante y apasionante en diferentes temas. Él señala también que España es el catalizador para una serie de temas, es aliado de Ecuador y nos ayuda frente a la Unión Europea. Habla de la importancia de la unidad luego de las 2 guerras terribles que vivió Europa y habla también de que América Latina debe mirar a posibles unidades futuras. Elementos todos importantes. También la relación comercial, tenemos una muy buena con España y también tenemos hermanos ecuatorianos que viven allá y cada vez una colonia más fuerte española en Ecuador. Una serie de temas que esperamos les ayuden a ustedes a visibilizar la importancia de tener acuerdos con países como España y toda Europa. Nuevamente gracias al embajador Fagilde y a ustedes que nos han acompañado el día de hoy. No olviden mañana ir al concierto del agua, en honor al agua. Este concierto que se va a llevar a cabo desde la 1 de la tarde en el Parque Bicentenario, auspiciado fundamentalmente por EMAP. Gracias nuevamente por habernos acompañado. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presentó Punto de Vista, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Punto de Vista, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Hasta la próxima. Telesucesos es el primer noticiero de texto en la televisión ecuatoriana. Telesucesos es un canal de televisión comprometido